Muy buenos días, bienvenidos a Se Abre la Rueda, un espacio que te hará conocer de manera sencilla los mercados bursátiles y del mundo, comenzando desde Venezuela. En este programa, contamos con la dirección general del señor Rafael Casella, Ingeniería y Sistemas Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas Carolín Méndez, Control Técnico Bárbara Caguán. Muchísimas gracias por su atención, sintonía y vamos al corte. Se Abre la Rueda es un espacio que te hará conocer de manera sencilla los mercados bursátiles de todo el mundo, comenzando desde y por Venezuela. En este programa estamos el señor Fernando Serrano. Muy buenos días, Fernando. Bienvenido. Muchas gracias, José, y muy buenos días para todos. Aquí en nuestra segunda tanda en esta grandiosa experiencia. Sí. Particularmente la experiencia inicial de la semana pasada nos dejó grandes experiencias y muy buenos comentarios. Con base en ello, pues iniciamos el día con una especie de editorial que será ahora costumbre dentro del programa. Y al final de la historia, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho para este programa? Este programa ha sido construido con muchísimo cariño y esmero para acercarle el mercado de valores principalmente a todos los venezolanos, con un mensaje distinto, directo, sencillo y, lo más importante, cercano, que permita romper los paradigmas sobre que este mercado es para cierto segmento de la población, cuando la realidad es que alcanza y funciona para todos y es para y por todos. Explicaremos el comportamiento semanal y mensual de la Bolsa de Valores de Caracas, así como las acciones más cotizadas durante estos días y su rendimiento tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, el dato con el que finalizamos el por qué y para qué de este programa es la data a partir del 2 de enero del 2019 hasta el 17 de mayo. El índice bursátil Caracas superó a la inflación siendo un mecanismo de respaldo y también superó a la tasa de cambio del mercado alternativo. Mientras que el índice bursátil Caracas evolucionó en un 926.23%, el tipo de cambio alternativo se incrementó en un 681% y la tasa de hiperinflación fue del 743.51%. Entonces, aquí tomamos para cerrar esta parte del programa, el editorial, tomamos un eslogan de una de las principales casas de bolsa históricamente en Venezuela y es: damas y caballeros, invirtiendo se crece. Y de esta manera decimos: señores, se abre la rueda. Bueno, y en Se Abre la Rueda no podemos estar más honrados y felices de contar con un invitado de altísima calidad y de talla internacional. Es el señor José González. Presentar el currículum de José González nos tardaría más que un programa, pero básicamente yo podría decir que es un apasionado y aprendiz de las finanzas y del comportamiento humano relacionado con las finanzas. Y es una de las personas, me atrevo a decir, o la persona que mejor conoce la deuda de Venezuela, tanto de Venezuela como de PDVSA. Y es un tema álgido que está tomando mucho peso en este momento, un peso financiero como tal, como propiamente lo tiene, pero también un peso político, en una circunstancia bien compleja desde el punto de vista político que estamos viviendo interna y externamente, y que definitivamente pues va a ser determinante en ese sentido.
Sí, ya tenemos al invitado en línea, ¿correcto? Bueno, estimado señor González, pues un placer ahora ya darle la bienvenida formalmente y pues los micrófonos quedan de su lado. Bienvenido. Bueno, encantado de estar en el programa. Muchísimas gracias. Atento a cualquier pregunta, inquietud que tengan al respecto. Claro, muchas gracias. Señor González, definitivamente la realidad política de Venezuela afecta, prevalece, impacta en el tema de la cotización de los bonos venezolanos, que prácticamente pues están en una circunstancia como en el aire, vamos a darle un nombre no técnico. Uh-huh. ¿Cuál es su posición con respecto a alguien que sea un tenedor de bonos? ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es el escenario que le puede esperar según su opinión? Para cualquier efecto práctico, la deuda venezolana y la de PDVSA, salvo el PDVSA 2020, que es el único bono que se ha seguido pagando, se dice en el coloquio de los mercados de deuda, está en lo que se llama un default técnico, que es un default, es una moratoria, un retraso en el pago. Okay. Y en el caso venezolano hay una moratoria unilateral de parte del deudor, que es PDVSA o la República. Ahora, ¿por qué es un default técnico? Porque ni la República ni PDVSA han declarado formalmente una moratoria unilateral de la deuda. Sencillamente han dejado de pagar. Y tampoco los acreedores han declarado una moratoria de su parte. Cuando un acreedor no recibe lo que se le debe, en el caso de bonos internacionales como los de PDVSA y la República, pueden hacer lo que se llama un proceso de aceleración del pago. Como no se me ha pagado lo que se me debe, ni cupón ni principal, yo inicio un proceso judicial. Los bonos tienen el prospecto de un bono, es el contrato que respalda el bono, tienen una cláusula que contempla lo que se llama la aceleración. Como no se me pagó lo que se me debía, en el momento en que se me debía, yo acelero ese pago de inmediato. Lo que se me debía a 10, 20, 30 años lo exijo hoy. Esa aceleración tampoco la han iniciado los acreedores. ¿Por qué? Porque las aceleraciones toman una cantidad de condiciones que no se han cumplido. Por eso es que la deuda está en moratoria. ¿Qué hacer si uno es tenedor de la deuda? Es obvio que por cada día que pasa, cada semana que pasa, cada mes que pasa y se siguen acumulando los no pagos, en términos de cupones y principal, evidentemente, en base a la situación financiera de Venezuela, económica y financiera de la República y PDVSA, viene una reestructuración de esa deuda. Es muy difícil determinar todavía cuáles van a ser los términos de la reestructuración, porque van a terminar deposiciones de parte y parte, negociaciones y procesos judiciales o voluntarios que no han iniciado ninguna de las partes. Y ahora bien, señor González, después de esta cátedra tan pedagógica, porque como lo conversamos al inicio del programa y en el programa número 1, pues tratamos de hablar de forma más coloquial y que este mensaje llegue a todas las personas o a la mayor cantidad de personas de una forma sencilla. ¿Cómo ve usted este proceso, primero de la cancelación o el pago del cupón del PDVSA 20 por parte de, vamos a decirlo, de la Asamblea Nacional? ¿Y cómo ve usted también que el presidente de la Asamblea Nacional y también denominado presidente interino, el ingeniero Juan Guaidó, haya contratado a un experto internacional, esta persona que estuvo involucrada en la reestructuración o refinanciamiento de la deuda griega? ¿Cómo ve usted esto de que tengamos un poder ejecutivo que a través de la Oficina Nacional de Crédito Público es la única institución que podría tomar o liderar un proceso de negociación, reestructuración o refinanciamiento de la deuda, mientras que por el otro lado el poder legislativo está haciendo lo propio, pero un poder legislativo que ahora también asumió o está asumiendo, por lo menos internacionalmente, lo que son las potestades del Ejecutivo? Y algo muy importante, si nos podría decir cuál es la diferencia entre un proceso de refinanciamiento y un proceso de reestructuración, por favor. El refinanciamiento es voluntario. Sencillamente yo planteo que quiero extender el pago o modificar las condiciones del pago. Un bono tiene dos cosas, un tenor y un cupón. El cupón es la tasa de interés que le pago sobre el dinero que me presté en el momento de la emisión del bono. Okay. Y al ser voluntaria, por lo general los inversionistas lo aceptan o no, dependiendo de las condiciones que a uno le ofrezcan. Okay. Y la refinanciación tiene que ver con el manejo de pasivos dentro del balance de un país o una
o una corporación. La reestructuración es obligatoria y la reestructuración sencillamente la planteo o la fuerzo porque en lugar de buscar condiciones de refinanciación, o mejores condiciones financieras, lo que estoy planteando es que no puedo pagar. Y una reestructuración por lo general involucra una suerte de castigo, bien al principal o la tasa de interés o el tenor, que reduce lo que se llama el valor presente neto del bono. ¿Qué es el valor presente neto? Sencillamente, si yo me presto dinero a 10, 20 o 30 años, ese dinero a 30 años vale menos por efectos inflacionarios. La inflación norteamericana es más o menos del 2% al año, por lo tanto el valor se eroda. Significa cuánto vale ese dinero a futuro hoy. ¿Sí? Y la reestructuración tiende a ir por ese lado. En el caso de la pregunta anterior, y en Venezuela probablemente se plantea una reestructuración porque es muy claro que la capacidad de pago es muy limitada con reservas internacionales por debajo de los 10.000 millones, hiperinflación anual entre 1 millón y 10 millones, dependiendo con quién hable uno, y una contracción en el Producto Interno Bruto que tiene unas dimensiones históricamente hablando sin precedentes. Y eso implica definitivamente una reestructuración, medido de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. El Producto Interno Bruto de Venezuela hoy día es de 75.000 millones de dólares, para que tenga una idea de la magnitud del tamaño de Guatemala. Y la deuda en términos de bonos de PDVSA y la República es más o menos equivalente a 70-90 mil millones de dólares. Y eso le agrega uno fondo chino y ruso, la buena que se convirtió en bonos, la deuda de PDVSA que se convirtió en bonos, más la deuda con el gobierno chino, más la deuda con el gobierno ruso, podemos llegar a 150 mil millones. Y si uno aumenta las demandas en el CIADIS contra PDVSA o la República, que ya están judicializadas, un proceso de judicialización, lo cual los convierte en obligaciones que deben ser pagadas, podemos hablar de casi de 180 mil millones de dólares. Ergo, la deuda venezolana es impagable, con deuda contra Producto Interno Bruto. Perfecto. En el tema anterior, que el problema es que al existir dos gobiernos en Venezuela, para cualquier efecto práctico, el gobierno con control territorial y monopolio de la fuerza en Venezuela, y un gobierno virtual, legislativo y con presencia en el extranjero, se crean una serie de problemas, cuellos de botella, signos hacia el exterior que los estamos enfrentando día a día y que van a tener consecuencias importantes para la deuda, porque van a complicar incluso más el problema. Doctor González, denos un minuto, vamos al corte para no perder la idea, que el concepto está perfecto. Vamos al corte y seguimos con este tema que es determinante para los tenedores de bonos, para los inversionistas. Y para Venezuela. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Yacht Center, 40 años en la Marina Deportiva de Venezuela para la compra de su barco nuevo o usado. La más amplia gama de productos, repuestos y tecnología de punta para navegación. Yacht Center, representante exclusivo para Venezuela de Hatteras, Prestige, Meridian y Cabo. Yacht Center, para disfrutar el mundo del mar. En Tu Compra Panamá somos tu agente logístico por excelencia. Te brindamos soluciones en transporte aéreo, marítimo y terrestre, haciendo envíos puerta a puerta a nivel nacional e internacional, llegando a toda Venezuela con cualquier tipo de mercancía, sea grande o pequeña. Además de envíos, ¿sabías que ingresando a www.tucomprapanama.com puedes encontrar todos los productos que busques y muchísimos más? Somos tu solución integral, somos Tu Compra Panamá. Somos NEP Supply, líderes en el mercado venezolano de equipos y productos tecnológicos, especialistas en ventas, asesoría de proyectos, adiestramiento y servicio técnico. Basamos nuestra propuesta en todo lo relacionado a computación, impresoras y artículos de oficina. Ofrecemos los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, instalación de videovigilancia y equipos activos, con la garantía y calidad de nuestro asesoramiento técnico. Next Supply, definitivamente somos la solución. Contáctanos a través de nepsupplies@gmail.com o por nuestros teléfonos 0212-239-0671 o 0212-234-2918.
Restaurant Aranjuez, el mejor restaurante de carnes de las Mercedes. Comida internacional, todo es calidad y clase. Como postre, el Aranjuez es un lujo que usted debe darse. Final de la calle Madrid, Las Mercedes. Mulco, diseñando el tiempo. American Eagle, el calzado para ti. American Eagle, sabes cómo vivir. Diseño italiano, corazón americano. American Eagle, lo mejor en piel. American Eagle, para ella y para él. Marca tu camino con American Eagle. Calzados American Eagle para que marques tu camino. Búscanos en www.gruposesere.com. Haz clic en el águila, luego en el carrito y podrás comprar en línea el modelo que se adapte a tu medida. Somos American Eagle. Soluservicios es la página web donde las empresas y trabajadores independientes pueden ofrecer sus servicios online. Por cada solicitud de servicio realizada en nuestra web, le notificaremos a nuestros proveedores para que coticen y negocien sus servicios de manera rápida y segura. Inscríbete gratis en soluservicios.com.be y espera nuestra llamada. Soluservicios, el lugar de los servicios online. Fin del espacio publicitario. Bien, y continuamos en Se Abre la Rueda con nuestro invitado internacional desde Nueva York, José González. Una presentación que no hicimos al inicio de nuestro invitado. Es un banquero de inversión peruano que tiene más de 26 años en Nueva York, pero también tiene su corazón en Venezuela. Y algo más relevante e importante en lo profesional es el hacedor técnico de lo que fue la emisión de PDVSA, de los bonos PDVSA 2017, 2027 y 2037. Unos bonos construidos de manera perfecta a través de su prospecto, su elaboración y análisis financiero. Entonces, por eso es que el señor González habla con tantísima propiedad. Señor González, continuamos, gracias por la espera, continuamos con usted y estaba abordando de manera casi que magistral cómo ven los mercados internacionales y técnicamente qué es lo que está sucediendo con un gobierno que usted denominó virtual, pero que está ejerciendo un trabajo importante a nivel internacional y con el Ejecutivo venezolano en funciones dentro de Venezuela. Exactamente, y el problema, como le señalaba, de tener dos gobiernos que se prolonguen en el tiempo es que se van a ir creando una serie de circunstancias, problemas, ruidos, señales de cara a los tenedores de la deuda, que lo vemos con el reciente pago del PDVSA 20, que es un bono muy particular porque es el bono que se hizo en virtud de un canje de acreencias de PDVSA. Y para hacerlo más atractivo se colateralizó, se garantizó con las acciones de PDV Holdings, que es una compañía en Estados Unidos que es dueña a su vez de Citgo Holdings, que es dueña a su vez de Citgo Petroleum, que es la compañía que es dueña de los activos de Citgo, que son refinerías y oleoductos. Y ese bono se ha pagado porque hay una cláusula que si no se paga, y los tenedores de ese bono tienen como garantía el 50.1% de las acciones de PDV Holdings, hay una situación de embargo, que las sanciones norteamericanas contra Venezuela, en una de las licencias de esas sanciones se señala que el embargo puede ser automático. Es decir, que la ausencia de pago implica un embargo inmediato. Por eso es que ese bono se ha pagado y la Asamblea Nacional en la autorización del pago protesta porque había dicho que ese bono es legítimo, pero lo paga. Correcto. Y al pagarlo crea cierta calma entre los bonistas,
pero siembra una nueva serie de problemas, porque si solo se paga un bono y no se pagan los otros bonos, a pesar de que ese bono tiene un colateral, se está incurriendo en una cosa que internacionalmente se llama la discriminación de acreedores. Exactamente, eso le íbamos a preguntar. La discriminación de acreedores es ilegal. Correcto. En el sentido de que si hay un juicio, y los juicios no han empezado todavía con lo que mencionaba, la aceleración, sí, ni la declaración de moratoria de la República o PDVSA, cosa que podría hacer el gobierno legislativo, pero no tendría ningún impacto real porque el gobierno de facto sigue controlando los activos. Okay. Y la tesorería de ambos y la capacidad de pago. Ese bono se pagó con dinero congelado en cuentas en los Estados Unidos en virtud de las sanciones, pero no sabemos con exactitud, ni nadie nos ha precisado quién lo pagó, cuánto dinero hay en esas cuentas para pagar qué y cómo y hasta dónde. Y no hay que olvidar que incluso para hacer el pago hay que pedir autorización a la Oficina de Control del Departamento de Tesoro norteamericano. El tema es que en un potencial juicio de reestructuración que vendrá se van a cuestionar esos pagos. Correcto. De allí que los tenedores del bono, si bien han cobrado su cupón, en octubre vino un pago de principal de ese bono más cupón y ese bono se cancela el próximo año completamente. El 25% del principal, ¿correcto? Es la amortización de capital. Este pago fue relativamente pequeño, 71.6 millones, Exacto. Casi 72 millones de dólares. El pago de octubre son 800 y pico millones. Wow. Y el próximo año ya se vence la diferencia en el principal. Y la pregunta de los bonistas y el mercado en general es si me están pagando el bono hoy, me lo podrán pagar en octubre. Y hay otro problema asociado, es que estos bonos tienen una tenencia muy generalizada en fondos institucionales norteamericanos, fondos mutuales, que son muy estables y no tienden a tradear, a transar esos bonos. Sin embargo, esos bonos tienen una base de inversión amplia porque son parte de un índice que se llama el ENVI, el índice de JP Morgan, que es un banco de inversión para deuda emergente internacional. Sin embargo, como esos bonos, una de las sanciones norteamericanas, la licencia 9D, prohibió que lo compraran inversionistas norteamericanos. Correcto. Es decir, que dice la licencia, usted puede vender su bono, pero no se lo puede vender a un inversionista norteamericano, ni personal ni institucional. Pero ¿qué está sucediendo? Que como el bono no tiene liquidez ni opcionalidad, es decir, no se transa, ni ningún banco de inversión facilita la transacción del bono, ¿sí? Le da liquidez. El ENVI está ya preanunciado que en junio van a iniciar una revisión de si seguir incluyendo o no la deuda de PDVSA y de Venezuela en su índice. Si sacaran a los bonos del índice, los fondos mutuales tienen que vender el bono sí o sí, porque la alocación es parte de un índice. Ellos tienen que alocar algo a ese papel porque ese es su mandato. Qué interesante. Que tomen decisiones extraordinarias y decían no venderlo, pero si decidieran venderlo, va a haber una oferta de bonos masiva que no pueden comprar los norteamericanos. Y eso sería, y disculpe que lo interrumpa, pero es que es tan interesante y da para tanto. Ahí podría darse de alguna manera para cualquiera de los dos gobiernos que tenemos en Venezuela, aunque suene bizarro, podría darse un proceso de recompra muy interesante si consiguen los fondos. ¿Qué le parece? Pero no los tienen. Recordemos que el gran problema de Venezuela es que cuando se habla de una hiperinflación de 10 millones a 100 millones % al año, que va a ser la hiperinflación más larga en la historia de la humanidad y la tercera más alta después de las inflaciones de Zimbabue y Alemania y Hungría, que fueron extraordinariamente altas y no son parámetros importantes, lo que revela es una ausencia de caja. ¿sí? Y además recordemos que el gran drama venezolano es la reducción en la producción petrolera de 3.100.000 barriles diarios. Hoy día se habla de una producción que puede estar entre los 550.000 y los 700.000 barriles diarios. Por lo tanto, la capacidad de recompra de Venezuela es mínima. Y por otro lado, recordemos que por las sanciones, el acceso de PDVSA o la República vía las sanciones al Banco Central y PDVSA a los mercados del dólar internacional para realizar ninguna transacción de recorrido importante están cerradas. Y entonces, señor González, ¿cuál sería la idea o qué es lo que está persiguiendo este gobierno, como usted lo denominó, virtual que encabeza el ingeniero Guaidó, contratando a este experto en reestructuración de deuda o refinanciamiento de deuda, que lo hizo con Grecia, usted lo conoce muy bien,
que está banquero, abogado y banquero de inversión en Nueva York. ¿Qué es lo que busca? Lee Buchheit es el experto más importante en reestructuraciones de deuda soberana, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo. Okay. Lee no solo hizo la reestructuración de Grecia, sino la de Irak, que es sintomática e importante. Y lo que tiene Lee es un conocimiento legal largo, importante, y una experiencia en cómo se hace una reestructuración. De hecho, muchas de las cláusulas existentes en los bonos que se ofrecen internacionalmente fueron creadas, inventadas, diseñadas, implementadas por Lee en distintas ofertas de bonos o reestructuraciones. Lee se ha venido preparando para la reestructuración venezolana por los últimos probablemente 5 años. Así es. De hecho, los papers más importantes, los artículos, documentos más importantes de análisis sobre qué hacer en la reestructuración venezolana los escribió Lee Buchheit, y él se alineó o estuvo, él era abogado de uno de los estudios más importantes en los Estados Unidos que se llama Cleary Gottlieb. Se estuvo preparando para reestructurar la deuda del lado del deudor, no del acreedor. Ya hay abogados que se están organizando con los distintos síndicos de parte de los acreedores, pero él siempre mantuvo como argumento para ser contratado, para ofrecer sus servicios, que hubiera lo que se llama un cambio de régimen, que sucediera políticamente algo en Venezuela que permitiera enfrentar el tema del impago venezolano, y ahí hubiera una moratoria unilateral de parte del deudor y empezar el proceso. Y con el gobierno legislativo existente y con el interés de Ricardo Hausmann, representante del gobierno legislativo ante el Banco Interamericano de Desarrollo, de empezar a plantear los escenarios de reestructuración, es que no necesariamente contratan, lo que hacen es aseguran los servicios profesionales de Lee, que se acaba de jubilar de Cleary, por lo tanto ya está jubilado, pero él no puede ofrecer servicios legales formales por cuestiones contractuales, con su estudio. Pero entonces lo que dice el comunicado que hace la Asamblea Nacional y refrendado por Buchheit es que asegura sus servicios al gobierno legislativo, solo si haya cambio de régimen, en cuyo caso es un asesor desde una compañía en Londres, y tendrá la República el gobierno que tome efectivamente este problema, el tema de la reestructuración, contratar un estudio de abogado formal que los represente, porque es importante un abogado. Recordemos que disculpe un segundo, señor Salva, tenemos que ir al corte rápidamente. Y vamos a seguir al último negro con nuestro invitado, que vamos a aprovechar de una vez. ¿Lo vas a comprometer? Sí, nuestro invitado internacional a partir de hoy va a ser nuestro aliado mensual internacional en Se Abre la Rueda. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. El Fortín, es decir, excelencia en jeans. Somos la cadena de tiendas más reconocida por nuestra experiencia y calidad en jeans. Somos el rey del prelavado y vendemos tan barato porque somos fabricantes. Somos el Fortín. Garaje Gasmonti, compra y venta de vehículos a consignación, donde encontrarás el vehículo de tu preferencia al mejor precio. Teléfonos 0412-566-9305, 0414-307-7040, 0412-080-7342. Garaje Gasmonti, ubicado en la avenida Francisco de Miranda con principal de Campo Claro, frente al elevado. Estacionamiento Campo Claro. Hotel Tamanaco Intercontinental, ícono de Caracas, te ofrece comodidad, seguridad y servicios en sus distintos espacios. Business Center, confortables habitaciones y suites, espaciosos salones para fiestas, banquetes y reuniones, piscina, cafetería y el restaurante Le Gourmet, el mejor de Venezuela. Allí degustará usted los más exquisitos y deliciosos platos de la cuisine internacional. Restaurant Le Gourmet, para el más exigente paladar, en el Hotel Tamanaco, ícono de Venezuela.
Posada Amada Mía, en Tucacas, Morrocoy, Estado Falcón. Disfrute las mejores playas y luego descanse en nuestras cómodas habitaciones con baño privado, aire acondicionado y TV cable. Tenemos estacionamiento propio y un área social al aire libre con parrillera. Estamos a 7 minutos del Parque Nacional Morrocoy y muy cerca del área comercial. Síganos en Instagram y Facebook, @Posada Amada Mía. Ahí podrá chequear los testimonios de nuestros huéspedes asiduos, los cuales son nuestra mejor recomendación. Posada Amada Mía, su mejor opción en Tucacas, con ambiente familiar y atendida por sus propios dueños. Reservaciones al 0412-272-3838. Posada Amada Mía, la delicia de las posadas en Tucacas, Estado Falcón. Restaurante Oporto, bienvenidos a Casa del Campeón FC Oporto Fútbol Club, filial 43, que representa un pedazo de la región en Caracas, donde se reúnen los amantes del fútbol y degustan la excelencia de la comida portuguesa, cocido tipo portugués, feijoada transmontana, celebrando los partidos en el Club Oporto y brindando con el mejor vino de Oporto del mundo, con un total de 74 clubes portugueses con sus títulos conquistados. Siéntase como en casa del Campeón FC Oporto, ambiente familiar y comida internacional en la primera transversal con Avenida Sucre, Edificio Tavares, primer piso, oficina 3, urbanización Los Dos Caminos, en Caracas. Teléfono 0212-234-3003. Fin del espacio publicitario. Seguimos en su programa Se Abre la Rueda con el señor José González, que nos está dictando, de verdad, una cátedra sobre bonos venezolanos y bonos PDVSA. Pero yo quería hacerle, primero, que siguiera con su disertación genial, y segundo, preguntarle, ¿por qué Estados Unidos está tan contento con el pago del bono 2020, del PDVSA 2020, por un lado, y por el otro, porque el ingeniero Guaidó, presidente interino, sostiene que debe que Estados Unidos debe ser corresponsable en el manejo de Citgo y tomar responsabilidades en ese tema? Y una pregunta, señor González, que también yo creo que va articulada con esto, porque puede estar detrás con este tablero geopolítico en el que se ha convertido la situación venezolana. ¿Cómo están observando China y Rusia estos pagos de esta deuda? Porque tengo entendido que hay cláusulas de default cruzado en los contratos de la adquisición de la deuda con Rusia y con China. En este momento China y Estados Unidos tienen una gravísima pelea comercial, y Rusia sí nos impresionó que la semana pasada el presidente Putin conversó con el secretario de Estado Pompeo de los Estados Unidos y le dijo que querían retomar las mejores relaciones. Entonces usted no es únicamente un experto financiero, sino un experto también en temas internacionales. ¿Cómo evalúa todo esto? Y le dejamos el último negro, que es de 10 minutos, para su clase magistral. Terminando la idea anterior, ¿por qué es importante el estudio de abogados y el rol del IBUCAI? Porque en Estados Unidos las reestructuraciones, que para cualquier efecto práctico son una bancarrota, y la palabra bancarrota suena muy mal, pero es inevitable, porque básicamente, ¿qué es distinto a una liquidación? Recordemos que hay un dicho que dice que los países no quiebran. Sí quiebran, lo que no es de liquidar. No se puede liquidar a la República de Venezuela. Pero la quiebra es sencillamente un evento en el cual el ingreso de una compañía o de un país no es suficiente para servir su gasto corriente y sus obligaciones financieras. De allí que la bancarrota en Estados Unidos es judicial. Por lo tanto, tiene un gran peso legal. No se puede declarar una bancarrota sin tener un estudio de abogados. Lo que necesita la República o el gobierno legislativo o PDVSA o la Junta Legislativa de PDVSA o las juntas de Citgo legislativas de PDVSA eventualmente, no solo es un estudio de abogados que los acompañe y articule la estrategia, sino un banco de inversión, un asesor financiero que maneje la estrategia financiera de cara a esos pagos. Y de ahí que el IBUCAI sea clave, porque IBUCAI tiene mucha experiencia en este tema. Ahora, IBUCAI dice que la reestructuración venezolana
y de PDVSA va a ser la más compleja en la historia de la deuda soberana y cuasi soberana. PDVSA es considerado un cuasi soberano, una corporación, pero se comporta como un soberano en la historia de la emisión de bonos, tanto por el tamaño. Recordemos que el colapso de la deuda argentina era una fracción de lo que es, no era fracción, pero parcialmente de lo que es la deuda venezolana, y por las complejidades que implica en términos de la naturaleza política venezolana con 2 gobiernos, la estructura misma de los acreedores, que es diversa y compleja, y los conflictos entre los acreedores, a los que hay que tratar con igualdad, la situación económica venezolana. Y ese es un problema que va a tener que ser enfrentado en el tiempo. En función de la primera pregunta, ¿por qué el gobierno norteamericano está contento con el pago? No sé si esté contento, pero está, relativamente satisfecho, me imagino. Pero el tema aquí, y esa es una de las cosas que sostiene Buchheit, es que haber pagado esos $72 millones más o menos no resuelve el problema de Citgo como colateral, porque recordemos que vienen 2 pagos más de principal de ese bono. Hay ya 2 causas judicializadas en las cuales Citgo es el activo a ser embargado como forma de repago, porque hay un tema que se llama el alter ego, que la argumentación en las cortes es que PDVSA es la República y la República es PDVSA, porque la República controla PDVSA. Así es. Y ya hay una sentencia en primera instancia que si es un alter ego, si la República no me paga, puedo embargar Citgo, ¿sí? Y hay una serie de causas siendo judicializadas, es decir, que el pasivo en contra de Citgo es mucho más grande que los propios bonos de PDVSA garantizados por Citgo, porque además está la deuda rusa, que está garantizada con el otro 49% de la corporación, y de allí que el gobierno esté pidiendo lo que es una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump que declare el activo inembargable, que es lo mismo que sucedió en Irak después de la invasión norteamericana de la década pasada. Ahora bien, sabemos por qué ha trascendido que el secretario de Comercio se opone a la orden ejecutiva. Es decir, la AN pide esta orden ejecutiva en febrero y no solo no se la aprueban, se la niegan, ¿sí? Por lo tanto, esperar una orden ejecutiva es, en esta circunstancia actual, difícil. Y la pregunta que se hace todo el mundo es ¿por qué no se otorga esa orden ejecutiva? Que protegería el activo completamente. Lo que se especula en los mercados de Wall Street es que hay intereses norteamericanos en tomar control de ese activo. Recordemos que son 3 refinerías y una serie de oleoductos importantes. Hoy por día es muy difícil construir refinerías por leyes vinculadas a temas ecológicos y por los costos involucrados. Y las refinerías son un activo maravilloso porque generan cajas para siempre. Pero solo una refinería, pero solo una refinería que está capacitada para, valga la redundancia, refinar el crudo extrapesado que es el venezolano, o podrían adecuarla para otra especie de crudo. Y la adecuan sin ningún problema. Y no nos olvidemos que Venezuela no es el único productor de crudo pesado y ultrapesado en el mundo. Perfecto. De hecho, en las últimas estadísticas sobre importación de crudo, lo que vemos es que Colombia está incrementando sus exportaciones de crudo a los Estados Unidos significativamente, y Rusia también. Es decir, el mercado termina supliéndose de las fuentes y las refinerías a un costo y una inversión se pueden modificar. Lo que pasa es que ya esa refinería no se puede ajustar como el motor de un automóvil. Una vez que se modifica, uno se compromete con eso por décadas. Y eso incrementa el ruido, en términos de esa reestructuración. Y ese es uno de los problemas que se va a tener que enfrentar. Ahora, el pago del cupón reciente se tuvo que hacer porque el tiempo corría en contra y había que hacerlo. Y ha creado sus propios ruidos y contradicciones. O sea, ese puede ser un elemento de disculpe. La clave es que se preparen para el pago que viene, pero ya queda claro que si la Asamblea Nacional es quien pagó ese cupón, no podemos esperar que ese cupón y principal de octubre lo pague el gobierno nacional. Por supuesto, exactamente. Entonces, y ahí se podrían tomar medidas legales para proteger el activo, que son decisiones que puede tomar la Asamblea Nacional vía la Junta Extraordinaria de PDVSA y las juntas de Citgo, en la medida que son reconocidas por el gobierno norteamericano. Pero eso implica tomar decisiones serias de cara al activo. O sea, se puede declarar a Citgo en bancarrota preventiva, así
Se puede argumentar ante una corte que la medida de las obligaciones y deudas judicializadas por embargo son de tal magnitud que la compañía no tiene cómo pagarlas. Y se podría proteger así el activo. Eso hay que argumentarlo ante una corte de que un juez de bancarrota lo acepte, pero esa es la parte que viene. Ahora, lo que decía José Ignacio, ¿en qué medida esto tiene consecuencias para los préstamos rusos y chinos? No lo sabemos porque nadie ha visto los contratos de esos préstamos. No sabemos las condiciones específicas. No existen públicamente. Entonces, podemos especular si hay cláusulas cruzadas o no, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Ahora, a ciencia cierta, y sí sabemos, el gobierno de facto desde Caracas ha seguido sirviendo esas deudas. La amortización de la deuda rusa ha sido constante. En los últimos 2 años se dejó de pagar la deuda en términos de bonos, pero no la deuda rusa. Y el stock de esa deuda, el total de esa deuda ha seguido decreciendo. Y no nos olvidemos que mucha de esa deuda se paga con petróleo. Y en el caso chino también. De hecho, el endeudamiento chino llegó a niveles de $50.000 millones. Pero lo que queda por pagar son como $22.000 millones. Es decir, que había una amortización importante de esa deuda en el tiempo. Han tenido un proceso de ingeniería financiera. Lamentablemente. Y han exportado el petróleo, y lo mismo con Rusia. Por lo tanto, la actitud de ambos gobiernos ha sido muy comprensiva. De cara, recordemos que ambas deudas se han refinanciado sin mayor ruido, porque los intereses rusos son geopolíticos y los intereses chinos son geoeconómicos. Van más allá del pago, y hay que tener en claro que 7 mil millones de dólares para Rusia no es un monto significativo, y tampoco 22.000 millones de dólares para China. Qué interesante lo que acaba de decir, que Rusia tiene intereses geopolíticos y China geoeconómicos. Señor González, lamentablemente, como usted bien lo conoce porque también es un experto en el tema de los medios, se nos agotó el tiempo. Pero como lo dijimos hace un rato, pues va a ser nuestro aliado y ya es nuestro aliado internacional. Trataremos de conversar por lo menos una vez al mes, si usted a bien tiene. Encantado, placer. Muchísimas gracias, señor González. Siempre bienvenido. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Vamos al corte. Bien, y seguimos en Se Abre la Rueda, un espacio que nos hace conocer de manera sencilla los mercados bursátiles del mundo, comenzando desde Venezuela. Y con esto, comenzando desde Venezuela, para y por Venezuela, entramos en lo que es la cápsula Interbono. Interbono Casa de Bolsa nos presenta la cotización al cierre del 22 de mayo, es decir, el día de ayer, cómo se movieron los títulos que cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas, comenzando por Banco de Venezuela, que cerró en 410 bolívares sin variación, Banco Occidental de Descuento en 4.80 bolívares soberanos con una variación negativa del 2.04%, Banco Provincial en 25.600 bolívares, bajando el 5.19%, Banco Nacional de Crédito cerró en 118 bolívares, bajando un 6.35%. La Bolsa de Valores de Caracas en 1900, bajando un 5%. CanTV, 3.200 bolívares sin variación. Corimón, 1.000 bolívares sin variación. Grupo Químico, 4.000 bolívares con un aumento del 3.90%. Domínguez y Compañía, 3.000 bolívares con una variación negativa del 14.29%. Envases Venezolanos, 1.700 bolívares soberanos con una variación negativa del 10.29%. Fábrica Nacional de Cementos, 5.855 bolívares con una variación del 2.42%. Fondo de Valores Inmobiliarios Clase A cerró en 345 bolívares con una variación del 2.54% negativa. Fondo de Valores Inmobiliarios Clase B, 250 bolívares con una variación negativa del 0.79%. Invaca, 7.000 bolívares con una variación negativa del 2.10%. Mampa,
550 bolívares con una variación del 5.17%. Mercantil Servicios Financieros, 45.000 bolívares con una variación negativa del 5.26%. Lo mismo sucedió con Mercantil Servicios Financieros clase B, 45.000 bolívares con una variación negativa del 5.26%. Productos F, 320 sin variación. Ron Santa Teresa, 3.500 sin variación. Y Telares Palo Grande en 87 bolívares con una variación positiva del 2.35%. Dentro de lo importante de esta semana en el ámbito bursátil venezolano está la celebración de Asamblea Ordinaria de Accionistas de Invaca. Invaca es la única compañía propietaria de centros comerciales en Venezuela que cotiza en bolsa. Asimismo, se celebró la Asamblea de Accionistas del Fondo de Valores Inmobiliario, una de las empresas con mayor trayectoria e historia dentro del mercado de capitales en Venezuela. Fue un sueño en el año 1992 y hoy es una realidad. En ambas asambleas se dieron comentarios muy importantes sobre la situación inmobiliaria en Venezuela, sobre en qué punto estamos, hacia qué punto vamos. Obviamente, siempre las proyecciones tienen componente subjetivo y lo mencionó de forma muy acertada y asertiva el señor Horacio Bellutini, quien fue el orador de orden en esta asamblea. Sin embargo, dejó muchos datos importantes e interesantes que generan valor a los accionistas, como muy bien siempre lo hacen nuestros amigos del Fondo de Valores Inmobiliario, liderado por el señor Horacio Bellutini, Luis Emilio Bellutini, Luis García Montoya, Luis García Armas, Alejandro Petit, Carlos Abusaján, entre otros. Asimismo, durante esta semana, estas 4 primeras jornadas bursátiles, porque ya estamos a jueves, pues muchas personas podrán haber observado que ha disminuido la cotización en general de los títulos. Y esto, y Fernando... Un tema de liquidez, que definitivamente hay una restricción importante, pero hay ahorita una contradicción en cómo venía siendo el comportamiento, ¿no? En líneas generales. Básicamente hay como un descalce en este momento. Y nos los hemos preguntado entre los colegas, que aprovecho en este momento que los estamos nombrando para decirles, colegas, damas y caballeros que están en el mercado, este espacio es por y para Venezuela, por ende, por y para el mercado, por ende, para y por ustedes. Todas y todos son bienvenidos. Todas y todos tienen aquí 2 o 3 sillas donde sentarse todos los jueves durante 1 hora a conversar sobre el mercado de valores en Venezuela. No existen verdades absolutas, no existen realidades absolutas, por ende, no existen análisis absolutos en este mercado. Celebramos de manera muy, muy entusiasta, valga la redundancia o el planasmo, de que cada vez existan más cuentas en las redes sociales que están analizando el mercado de valores en Venezuela, particularmente el mercado bursátil. Esto es lo que necesitamos, esto es lo que tiene que existir y esto tiene que mantenerse en el tiempo. Entonces, retomando la pregunta de Fernando, que es muy válida, ¿hay una carencia de liquidez en el mercado? Indiscutiblemente hay una carencia de liquidez, pero también hay 2 fenómenos. Está la toma de ganancias de muchos de los accionistas, de las ganancias durante la semana pasada, que hubo un muy interesante movimiento en la bolsa. Toma de ganancias quiere decir, mis estimadas y mis estimados, que un título fue comprado en un valor X y los inversionistas ya vieron que llegó un valor X más 2, se sienten cómodos con esa ganancia, venden el título, toman su ganancia y bien van a otro mercado, van a otro instrumento financiero o se quedan en bolívares. Puede ser una opción. Y la otra característica o la otra variable que está haciendo que el mercado se mueva a la baja es la suma y convocatorias y celebraciones de asambleas generales de accionistas, que cada vez que se celebran asambleas generales de accionistas se decretan en su mayoría dividendos, y cuando se decreta un dividendo el mercado ajusta, que es un ajuste de mercado, los precios bajan por un corto periodo de tiempo porque, pues bueno, cuando se decretan dividendos se afectan, para denominarlo de alguna manera, los flujos de caja de la compañía. Recordemos algo, nunca podemos olvidarlo. Los mercados financieros, los mercados de valores se mueven con base en expectativas. Por ende, cada vez que esto pasa, y no solamente en Venezuela, en cualquier parte del mundo, cuando se anuncian dividendos, bien sea el decreto y pago o decreto y o pago, pues los inversionistas tienden a bajar sus expectativas sobre los títulos, pero esto es coyuntural.
la Bolsa de Valores de Caracas, en este momento en el que estamos conversando, sigue siendo el mejor instrumento para derrotar y de inversión, es decir, mediano y largo plazo, sin dejar de decir que en el corto plazo se obtienen ganancias importantes, sigue siendo el mecanismo por excelencia en Venezuela para combatir la hiperinflación y la devaluación. Nuevamente, todas y todos son bienvenidos, todas las celebraciones en cada jueves de Se Abre la Rueda. Así mismo es. Vamos al corte. No, ya nos despedimos. Cerramos el programa. Cerramos el programa. Y primero que nada, agradeciendo todos los comentarios positivos y los constructivos también, para que este programa cada vez sea mejor, para que cada vez interese más. Y bueno, damas y caballeros, con este comentario se cierra la rueda. Gracias. Viento y marea para todos.